la primera obra importante que hago, curiosamente, es el Bernabéu, ¿no? ¿Por qué? Porque en el año 88, O sea, usted entra como en el estudio y lo primero que se encuentra es el Santiago Bernabéu. prácticamente. Bueno, yo empiezo a hacer algunos proyectos residenciales, tal, pero da la casualidad que en el verano del 88 había ocurrido la tragedia de Heysel un año antes, que La tragedia de Heysel, bueno, para toda la tragedia de Heysel se produce porque en una final de la Copa Europa en el estadio de Heysel, en Bruselas, entre el Liverpool y la Juventus, entra más gente de la que tenía el estadio capacidad en las localidades de pie, y el empuje de la gente que iba entrando por los vomitorios provoca el aplastamiento de todas las filas inferiores de la gente que estaba de pie contra las vallas que había intermedias y contra la propia valla de seguridad, porque antes los estadios, para que no hubiese invasiones de campo, tenían una valla metálica. Y hubo unos 60, 70 muertos y, bueno, cantidad de heridos. Y entonces, con buen criterio, la UEFA decide prohibir los espectadores, bueno, se quitan las vallas y se prohíben los espectadores de pie. El Estadio Santiago Bernabéu, yo además era muy aficionado al fútbol, como mi padre, íbamos los dos, yo desde pequeño con mi madre y mi hermana íbamos al fútbol, teníamos un abono en tribuna, conocíamos muy bien todo el tema y las peculiaridades del fútbol como espectáculo. Y entonces sabíamos que la UEFA había ya determinado que en el plazo de 2 años se tenían que sentar los espectadores. El Real Madrid tenía un estadio anticuado, el 70% de los espectadores eran de pie. ¿Y de cuánto aforo más o menos tenía? El Bernabéu tenía unos 120.000 espectadores que se metían ahí al mogollón, de los cuales había unos, para que nos hagamos una idea, unos 30.000 sentados y 90.000 de pie. Es decir, aquello era una barbaridad. Había avalanchas continuamente y entonces, bueno, pues yo le digo a mi padre un día, mi padre que conocía y tenía relación con Ramón Mendoza, Era el presidente del Real Madrid, oye, papá, ¿por qué no vas a hablar con Mendoza y le dices que por qué no le hacemos una propuesta para hacer una ampliación del campo y sentar a la gente? Entonces, bueno, mi padre accedió a Ramón Mendoza, le contó que queríamos ir a verle, fuimos a verle, fui yo con mi padre, incluso con mi tío Amador, que también era arquitecto, que entonces trabajaba en el estudio, y le propusimos que nos dejase hacerle una propuesta. Entonces, bueno, pues estudiamos y dijimos, oye, bueno, pues para poder sentar un mínimo de espectadores que el Madrid había cifrado en unos 80.000, que eran los socios abonados que tenía, necesitaríamos hacer un anillo superior, ¿no? Y entonces le presentamos a Mendoza, me acuerdo, yo le dije a mi padre, mira, esto de los presidentes de clubes, tenemos que hacer una presentación muy clara, muy precisa, muy concreta, muy corta y nada mejor que una maqueta. Entonces encargamos una maqueta que hicimos muy rápido en 15 días, en el cual ya habíamos previsto, y me acuerdo que le quitábamos la cubierta que existía, poníamos el nuevo gradería, las 4 torres que yo ya había, además fue una decisión mía, visualizado, y bueno, pues aquello pues a Mendoza le impactó. Y me acuerdo que vino al estudio a ver el proyecto, le enseñamos la maqueta la teníamos guardada debajo de la mesa, la sacamos, quitamos la cubierta, pusimos esto, pum, pum, las 4 torres, y me acuerdo que fumaba muchísimo, sacó la cajetilla, oye, joder, qué barbaridad, pues oye, ¿y esto? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Y dijimos, pues mira, nosotros previamente habíamos hecho una consulta a 2 constructoras importantes para saber de cuánto podíamos estar hablando, y dijimos, pues mira, esto puede costar entre 3.000 y 3.500 millones de pesetas de entonces. Oye, pues esto me gusta la idea, déjame que me lo piense en verano, porque era final de julio, principio de agosto, y en septiembre nos hablamos. Y efectivamente viene de vacaciones en septiembre, nos reúne y dice, oye, vamos a tirar para adelante, porque efectivamente ya nos han llamado de la UEFA y han dicho que tenemos que sentar a los espectadores, y si no sentamos a los espectadores, el problema que tenemos es que en vez de 80.000, pues vamos a tener
pues 50 y tantos mil, y con Stone es imposible. Bueno, y ahí empezamos. Entonces, este es un proyecto que mi padre me dijo, oye, Carlos, este es tu proyecto, encárgate tú. Y yo me lo dibujé desde el primer plano hasta el último con un delineante, que era un magnífico delineante proyectista, Andrés Fernández, que llevaba mucho tiempo con mi padre, que era una persona excepcional y además gran madridista. Y entre los dos nos dimos el proyecto. Yo ahora pienso, me parece imposible. ¿Cómo puedes hacer algún proyecto? Que por supuestísimo. Me parece que, pero bueno, tuvimos la suerte de que colaboramos con la ingeniería OTEP, con Pedro Juan Blanco y Rafael Buzón. Luego la empresa Ginés Navarro nos puso un ingeniero excepcional, José María Fernández, que recalculó toda la estructura y todas las pilas y el sistema constructivo, porque hubo que hacer un estadio encima de otro que además no resistía el peso, con lo cual hubo que hacer una estructura que tenía que fagocitar la existente y micropilotarla y pilotarla con el túnel que pasa por debajo del Benavís del ferrocarril. O sea, una obra complejísima. Entre dos personas del estudio, pero... Dos personas, ahí no intervinieron nada más. Y luego durante dos personas, que es la arquitectura, más José María Fernández como ingeniero. Y luego en la obra, yo siempre lo digo, éramos 4 personas. Estaba yo, que iba a la obra un par de veces por semana, Ricardo Fuentes, aparejador, un jefe de obra, Paco Polo, un encargado y el ingeniero, y punto. Y con eso se hizo todo. Reuniones con la propiedad, ninguna en los 3 años de obra. Y aquello fue a toda velocidad y una maravilla. No hubo ningún inconveniente durante la obra, fue perfecto, se acabó en plazo y prácticamente en coste, o sea que